Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos esta noche un nuevo invento que viene de la mano del MIT y que a mí personalmente me parece que se echaba de menos, se echaba en falta un dispositivo así dentro del segmento de las energías y más concretamente de las energías renovables. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un nuevo dispositivo que viene de la mano de los investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que es un dispositivo que yo hace muchos años lo venía echando en falta, porque dentro del mundo de las energías renovables muchas veces se te ocurre cómo podríamos aprovechar el calor residual de determinados sistemas. Y cuando he comentado aquí este tipo de asuntos, pues siempre me encuentro el comentario de la célula Peltier. Y resulta que es que la célula Peltier tiene un rendimiento bastante bajo, no vale, porque además tampoco está hecha para eso, está más bien hecha para enfriar, ¿no? Digamos que para recoger calor y convertir. Entonces dejaba que desear. A día de hoy lo que tenemos si queremos aprovechar el efecto termoeléctrico, pues era la turbina de vapor. Y la turbina de vapor pues lleva con nosotros acompañándonos desde finales del siglo XIX. Con lo cual, pues bueno, la cosa hasta ahora ha venido siendo eficiente dentro de lo que podía, la pobre. Pero claro, es que hay que reconocer que es un sistema mecánico que consta de muchos elementos mecánicos. Y bueno, pues hasta ahora el rendimiento viene estando en una media del 35%. Luego las hay que ofrecen mayor rendimiento, pero añadiendo más complejidad. Entonces digamos que se escapa. De media vamos a dar ese 35% a lo que viene siendo esa turbina de vapor, porque en definitiva, como digo, aumentar eficiencia es aumentar complejidad, precio, costes y demás. Entonces viene el Instituto Tecnológico de Massachusetts y nos presenta hoy algo absolutamente disruptivo y que viene a ocupar un segmento que estaba absolutamente vacío, porque quitando esta turbina de vapor, digamos que no había un dispositivo sólido, un dispositivo sin elementos mecánicos que fuera capaz de llevar a cabo ese efecto termoeléctrico. Bueno, pues tenemos hoy de la mano del Massachusetts Institute of Technology ni más ni menos que la célula termofotovoltaica. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste y por qué ese nombre que a fin de cuentas viene a ser totalmente descriptivo de cómo funciona. Y funciona tal y como nos dice su nombre. Imagínate que esta célula va a constar de dos células. Vamos a decir que sean dos células. Entonces, esas dos láminas, la primera de ellas, digamos que va a estar expuesta a la fuente térmica. Recogerá ese calor y por la otra cara, por una cara recoge calor, por la otra cara emite fotones infrarrojos. Dado que ha recogido temperatura, pues recordemos que la radiación térmica, el espectro radioeléctrico de la radiación térmica es el infrarrojo, por lo tanto una cara recoge calor, la otra emite fotones infrarrojos. Y junto a esta lámina pues estará una célula fotovoltaica al uso, digamos que un tanto especial, más acondicionada al espectro infrarrojo, pero que funcionará de la misma forma, cumpliendo con el efecto fotovoltaico. Entonces recibirá esos fotones y los convertirá en corriente. Pues esta es la célula termofotovoltaica, una primera lámina que recogerá calor, emitirá fotones, a la segunda célula, que será lo que acabamos de decir, y ya tenemos finalizado el dispositivo. Dispositivo que se pone hasta en un 40% de rendimiento medido en el laboratorio del MIT y que a lo mejor tú estás diciendo frente al 35% de la turbina, pues hombre, que lleva desde el siglo XIX, pues no es gran cosa, un 5% más. Sí que es gran cosa, porque estamos diciendo que la turbina es la turbina de siempre, o sea, esa turbina de elementos móviles que por supuesto es compleja, que por supuesto tiene unos costes de producción que no va a tener nada que ver con los costes de producción de una célula, y entonces pues no solamente nos encontramos aquí con un 5% de ganancia en rendimiento, sino que nos encontramos con un elemento simple frente a un elemento tan complejo como la turbina de vapor. Y entonces aquí tenemos la gran ganancia de todo esto, ¿no? Que va a ser un elemento muy simple y bastante más barato, y por lo tanto aquí tendremos esto, tendremos un dispositivo mucho menos complejo que la turbina y por lo tanto
mucho más barato y mucho más viable y mucho más todo. O sea, vamos a tener en la mano un dispositivo capaz de convertir calor en electricidad. Lo que digo, eso que no existía antes y que muchos me decíais aquí, la célula Peltier. Bueno, pues la célula termofotovoltaica, que por otro lado resulta que funciona también en un rango mayor de temperatura que la turbina de vapor. Funciona en torno a 1900 a 2400 grados centígrados, mientras que el techo de la turbina se veía en 2000 grados. Por lo tanto, tenemos aquí que todo son ventajas y en un dispositivo bastante simplificado. Con este dispositivo y funcionando a ese 40% y en este rango de temperaturas, digamos que los ingenieros del MIT están contentos con el dispositivo, pero porque hay algo que no hemos mencionado, y es que dicen que es ideal para acoplar a la batería térmica. La batería térmica es ese dispositivo que no lleva muchos años con nosotros y que es una forma en renovables, digamos, de aprovechar la energía en forma térmica, en forma de temperatura. Entonces son, vamos a decir, acumuladores que lo que hacen es atrapar mediante líquidos, llevan al punto del acumulador esa temperatura, donde luego se requiere el fenómeno contrario, ¿no? Convertir temperatura en electricidad. Bueno, pues hay momentos en los que las renovables tienen excedentes y tienen excedentes de energía que a estos acumuladores llegan en forma térmica y por lo tanto hay un excedente de temperatura en muchos casos. Y en esos casos, y funcionando en tándem con esta célula termofotovoltaica, tendremos que esos excedentes serán aprovechados por este dispositivo, con lo cual nos dicen los ingenieros que de esta forma se potenciará el rendimiento de las baterías térmicas. Por encima del 40 y del 50%, hasta un 55%, me parece que decían, se podría llegar funcionando en tándem con este nuevo dispositivo. Pues lo que decía, me gusta el invento de hoy, el invento del MIT, porque efectivamente teníamos aquí un segmento que estaba sin cubrir y era la conversión termoeléctrica. Sí, existía la turbina, pero estamos hablando de algo que poner, por ejemplo, a los colectores de un coche, ¿no? Que, por ejemplo, sobra temperatura que se nos está yendo por ahí de forma gratuita, temperatura que es energía residual. Y como quien dice un coche, dice un sinfín de máquinas que irradian temperatura. Pues este dispositivo me gusta por eso, porque hay un sinfín de aplicaciones para ello. Y precisamente ellos han ido a poner el ojo en la batería térmica. O sea que debe ser un gran avance para cubrir o para subir este potencial de la batería térmica. Bueno, además de todo esto, pues nos dicen que también reduce la huella de carbono, dado que si pone a rendir más a la batería térmica, pues a mayor rendimiento, menor huella de carbono, en fin, ventajas por todas partes. A mí personalmente me gusta, no me preguntes para cuándo porque no lo sé, pero bueno, tampoco parece un dispositivo complejo, ¿no? Yo creo que debería estar para dentro de, por mí, para mañana mismo. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.